Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que son dignos del reino de Dios. Permítanme hablarles de una persona que es muy famosa en todo el mundo. Su nombre es Rockefeller. Es ampliamente conocido como el rey del petróleo. En la empresa de Rockefeller había un empleado que siempre se jactaba de la compañía y de la calidad de sus productos derivados del petróleo, diciendo: la calidad es muy buena y el precio es muy barato. Cuando el empleado se iba de viaje de negocios, solía alojarse en un hotel. Cada vez que firmaba en el mostrador de la recepción, primero escribía $4 el barril, Standard Oil, y después firmaba. No solo eso, cada vez que tenía una conversación con la gente de su entorno, siempre les decía que el barril de Standard Oil costaba $4. De esta manera, se ganó el sobrenombre de $4 un barril de petróleo. Donde quiera que iba y con quien quiera que se encontraba, siempre decía $4 un barril de petróleo. Así fue como $4 un barril de petróleo se convirtió en su apodo. Solo después de hablar del precio del petróleo, empezaba su conversación. Aunque no es fácil comer con el presidente de la empresa, Rockefeller se puso en contacto con este empleado en particular y comieron juntos. Mientras comían, Rockefeller se dio cuenta de que este trabajador estaba tan entusiasmado por los productos de la empresa que incluso se jactaba de ellos mientras hablaba con él. Rockefeller estaba muy feliz pensando: lo que he escuchado sobre él es verdad. Este empleado es un apasionado de los productos de la empresa. Después de un tiempo, el empleado sucedió a Rockefeller como presidente de la compañía. Su nombre es John Archbold. La pasión de este trabajador conmovió mucho el corazón del presidente. Él se jactaba profusamente de los productos de su empresa todo el tiempo, sin importar el cargo que ocupara ni la tarea que se le encomendara. Después de convertirse en presidente de la compañía, continuó jactándose de los productos de su empresa antes de pasar al tema principal. Era tan apasionado que, entre muchos otros presidentes del campo empresarial, fue reconocido como el más competente. En términos modernos, se volvió legendario. Esta es una anécdota sobre Archbold. Mientras leía la historia de este hombre, me vino a la mente un pensamiento. Nos jactamos profusamente de nuestra iglesia, de nuestra verdad y de nuestros salvadores, Dios Padre y Dios Madre, en quienes creemos, antes de hablar de algún asunto. La razón por la que hoy les cuento esta historia es porque necesitamos pensar en quién es digno de entrar en el reino de Dios. En este momento, ¿estamos llevando la vida digna de entrar en el reino de Dios? Cuando vemos el ejemplo de este hombre, podemos preguntarnos: ¿somos dignos de entrar en el reino de Dios? Si no lleváramos a cabo la obra del Evangelio con tanta pasión como Archbold, ¿seríamos dignos? Su ejemplo me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre mí mismo. Al igual que el título del sermón de hoy, pensemos en quién es digno del reino de Dios. Viendo las parábolas que Jesús nos enseñó, no permanezcamos inactivos, malgastando el tiempo que Dios nos ha dado. En lugar de hablar de asuntos sin importancia como telenovelas o política, cada vez que conocemos a alguien, primero hablemos sobre Dios, aunque sea solo por un breve momento. ¿Qué tan maravilloso es este lugar, Sión? A través de los profetas de los 66 libros de la Biblia y de la revelación de Dios, ya se nos ha dado a conocer lo glorioso que es este lugar, Sión. Ese empleado tenía mucho entusiasmo por vender un pequeño barril de petróleo.
Pero nosotros estamos haciendo una obra mucho mayor al enseñar asuntos eternos y al llevar la noticia del perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. ¿No nos falta jactarnos de esto? Me vino este pensamiento. Por lo tanto, los miembros de nuestra familia de Sión no deben perder el tiempo este año. Debemos ser como los apóstoles de hace 2000 años que gritaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creo que debemos ser capaces de expresar este tipo de pasión a todo aquel con quien nos encontremos. Hoy, a través de lo que Jesús nos ha enseñado, encontremos la respuesta sobre quién es digno de entrar en el reino de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 25. Veamos el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos aprendido muchas veces sobre la parábola de los talentos. Esta parábola contiene las enseñanzas de Jesús. Ya que estos acontecimientos tendrán lugar en los últimos días, Jesús ya profetizó hace 2000 años sobre este asunto diciendo: entre estos siervos, ¿quién es digno de entrar en el reino de Dios? Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras fueron concedidas a los que ganaron 5 talentos más y 2 talentos más respectivamente. El que había recibido 1 talento dijo: lo escondí en la tierra, lo escondí y no perdí nada. Hermanos, aunque el siervo no perdió el talento, ¿qué hay de su valor? Su valor disminuyó inevitablemente. A través de las palabras de Jesús escritas en Mateo, capítulo 25, debemos pensar seriamente en quién es digno de entrar en el reino de Dios. Daniel también mencionó este asunto. Veamos el libro de Daniel, capítulo 12. En Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué sucederá con los que enseñan la justicia a la multitud? Resplandecerán como las estrellas, a perpetua eternidad. La obra del Evangelio que estamos llevando a cabo actualmente es la obra de guiar a muchas personas a la justicia. En la parábola dice, gané otros 5 talentos más, gané otros 2 talentos más. Esta es también una lección sobre la obra del Evangelio. Dios siempre nos despierta al hecho de que nuestro Evangelio debe tener resultados tan prósperos. Y también nos hace saber que nuestro Evangelio nunca fallará. Mientras prediquemos el Evangelio, estos prósperos resultados sin duda llegarán. Sin embargo, durante el proceso nos encontramos con muchas dificultades. También necesitamos paciencia. Al predicar el Evangelio, necesitamos sintetizar las enseñanzas que Jesús nos ha dado a través de la Biblia. En primer lugar, no debemos ser afectados por las opiniones de los demás. Esta persona dijo esto, y esa persona dijo aquello. Nunca debemos dejarnos afectar por las calumnias y las difamaciones que tratan de obstaculizar a la Iglesia de Dios. Debemos realizar la obra del Evangelio de acuerdo con la voluntad de Dios. No debemos tropezar o dejarnos llevar en una u otra dirección por lo que dicen las personas de nuestro entorno. Sin la verdad que proviene de Sión, donde Dios habita, no podemos sanar por completo al mundo. No hay otro camino salvo el Evangelio, la verdad del nuevo pacto, que pueda curar la enfermedad llamada pecado. Todos hemos entendido claramente este asunto. Ya que Dios nos ha permitido esta verdad clara y perfecta, ahora debemos desempeñar un papel en la salvación del mundo, presentando y proclamando la verdad. Cuando se trata de llevar a cabo la obra del Evangelio, de salvar al mundo, no debemos vernos afectados por los comentarios u opiniones de los demás. En segundo lugar, no debemos prestar demasiada atención a lo que hacen las personas en este mundo. Cuando las personas del mundo hablan de ponerse a dieta o hacer otras cosas, si somos influenciados por tales tendencias, podemos descuidar la obra del Evangelio que debemos llevar a cabo y pensar erróneamente que esas cosas son más valiosas. Es por eso que la Biblia y los profetas nos despiertan al hecho de que nunca debemos preocuparnos demasiado por lo que hacen los demás. Ahora, les estoy compartiendo el secreto de cómo el que recibió los 5 talentos terminó con 10 talentos. No se dejen llevar por las opiniones de los demás y no presten demasiada atención a lo que hacen. Solo debemos considerar las opiniones de Dios y creer que lo más valioso es vivir fielmente realizando la obra de Dios. Solo entonces viviremos de acuerdo con las profecías y ganaremos 10 talentos. En otras palabras, seremos considerados dignos de entrar en el reino de Dios. En el libro de Daniel está escrito: los que guían a muchos a la justicia resplandecerán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. A través de las lecciones de la época del Padre y la época del Hijo, averigüemos quién fue elegido por Dios como digno de entrar en su reino. A través de lo que sucedió en el pasado, averigüemos también lo que nosotros, que vivimos en la época del Espíritu Santo, debemos hacer para llegar a ser dignos del reino de Dios. Pasemos a la época del Hijo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. En Hechos, capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es un registro de las actividades diarias del Evangelio que los apóstoles realizaban en la época apostólica. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar las buenas nuevas de que Jesús era el Cristo.
Sus acciones fueron similares a las de Archbold en la historia que les acabo de contar, ¿verdad? Con quienquiera que se encontrara, Archbold siempre mencionaba la frase $4, un barril de petróleo, Standard Oil. Solo después hablaba del tema principal. Como podemos ver aquí, ellos son los santos de la iglesia primitiva, ¿no es así? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En la época del Padre hubo quienes testificaron acerca de Jehová Dios. En la época del Hijo estuvieron los santos de la iglesia primitiva que predicaban sobre Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer en la época del Espíritu Santo? Sustituyamos el nombre de Jesús de la época del Hijo por el nombre nuevo de la época del Espíritu Santo. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Ansanjón. Así como se proclamó el nombre del Salvador en la época del Padre y el nombre del Salvador en la época del Hijo. En la época del Espíritu Santo es fundamental que enseñemos y proclamemos el nombre del Salvador, Cristo Ansanjón, quien vino con un nombre nuevo y con la gloria de Dios, la Nueva Jerusalén. La Biblia describe a la iglesia primitiva como la iglesia de Éfeso en la historia de las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Significa deseable, la fe más grande, digna y deseable. Este es el tipo de fe que tuvieron los santos de la iglesia primitiva a lo largo de la historia. Al seguir su camino de fe, podemos ver que nunca dejaron de enseñar y predicar a Jesucristo en los patios del templo y de casa en casa. Pasemos al capítulo 8. Veamos el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le anunció? Le anunció el Evangelio de Jesús. Conocemos muy bien esta escena. Es la historia de Felipe bautizando al eunuco que estaba a cargo de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Entre las muchas obras de la iglesia primitiva, ¿qué hizo Felipe aquí? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En aquella época, el nombre del Salvador, Jesús, no era comúnmente conocido. A los que creyeron en Dios en ese tiempo, no se les dio ningún otro nombre como el nombre del Salvador excepto el nombre de Jehová. Sin embargo, Felipe se acercó al eunuco encargado del tesoro del palacio de Candace y lo vio leyendo al profeta Isaías y le preguntó, ¿sabes de quién testifica este pasaje? A lo que el eunuco respondió, estoy seguro que es una profecía, pero no sé de quién se trata porque no hay alguien que me enseñe. Entonces Felipe le enseñó diciendo, aquel de quien el profeta Isaías está dando testimonio es Jesús. Esta es la famosa escena de Hechos, capítulo 8, donde Felipe predica sobre Jesús para que el eunuco pudiera tener fe en él. En todas las épocas, los que son dignos del reino de Dios viven de esta manera. Felipe entró en el reino de los cielos y los miembros de la iglesia primitiva también entraron en el reino de los cielos. Es decir, son considerados dignos ante los ojos de Dios. Ahora, veamos otra escena en la que Pedro testifica que Jesús es el Cristo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. En el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es nuestra situación en comparación con la época de la primera venida de Jesús? Es muy similar. El nombre del Salvador conocido en aquella época era Jehová. En una época en la que la gente solo conocía a Jesús como el hijo de un carpintero, los apóstoles testificaron con valentía, no hay otro Salvador más que Jesús.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre del Salvador se difundió de un hombre a dos, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 y de 16 a 32. Poco a poco el nombre se extendió por todas las ciudades de Judá. Pudieron difundir este nuevo nombre del Salvador porque tenían absoluta confianza y fe en Dios. Predicaban con confianza y valentía que Jesús era el Mesías y el verdadero Cristo que vino a esta tierra para salvar a la humanidad. No hablaron con disgusto, temor o frustración, sino que testificaron sobre él con valentía. Tal como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, estas personas fueron consideradas dignas de entrar en el reino de Dios. Ellos guiaron a muchos a la justicia y recibieron la gloria que resplandecerá como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. Del mismo modo, en la época del Espíritu Santo, no hay un motivo para dudar. Es porque el nombre del Salvador está profetizado en la Biblia. Hemos aprendido que Sión es el lugar que Dios estableció y predestinó para otorgarnos la bendición de la vida eterna. Además, es el lugar que Dios construyó con la determinación de concedernos el perdón de los pecados. Siguiendo el ejemplo de Archbold, que se convirtió en el presidente de la compañía petrolera de Rockefeller, siempre debemos jactarnos de nuestro padre, nuestra madre, Sión, y el nuevo pacto al comenzar una conversación. Independientemente de la persona a la que se dirijan, si realizan esta práctica como primer paso, antes de abordar el tema principal de la conversación, es probable que se les asocie un sobrenombre como a él. Incluso para una persona como Archbold, $4 un barril de petróleo es más que un sobrenombre, es como una medalla. Se convirtió en una medalla de honor. Trabajó con mucha pasión y amor por su empresa. Como resultado, el presidente llegó a reconocerlo. Aunque comenzó como un empleado, al final se convirtió en el presidente de la compañía petrolera. Al observar la historia de este hombre, podemos ver que lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Espiritualmente, aquellos que han ganado 2 talentos adicionales tienen el valor de 2 talentos, y aquellos que han ganado 5 talentos adicionales valen 5 talentos. ¿Acaso Jesús no dijo que haría lo mismo por nosotros? Felipe testificó sobre Jesús y Pedro testificó sobre Jesús. En Hechos capítulo 16 hay una escena en la que el apóstol Pablo también testificó sobre Jesús. ¿Sobre quién debemos testificar en la época del Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta a través del pasado. Vayamos al libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquí, el apóstol Pablo dio gloria y alabanzas a Dios mientras se encontraba en la cárcel. En ese momento, un terremoto tan fuerte sacudió la prisión que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Al ver esto, el carcelero se sorprendió y pensó: todos deben haber escapado. Así que sacó su espada y se iba a matar, pero Pablo y Silas lo detuvieron. El carcelero pensó: estos hombres no son gente común. Están recibiendo ayuda de intervenciones divinas. Algún gran Dios debe estar protegiéndolos. Así que el carcelero les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo en esta época? A su pregunta, Pablo y Silas respondieron sin demora: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En aquella hora, el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas y les sirvió una comida. Después, él y su familia fueron bautizados y salvos. Ahora podemos ver esta obra tan asombrosa de la iglesia primitiva a través de los hechos de los apóstoles. Al ver esta historia,
Podemos darnos cuenta de que los santos de la iglesia primitiva siempre predicaban sobre Jesús, que apenas era conocido por la gente de entonces. Felipe dijo al eunuco, cree en Jesús. Pedro también predicó delante de muchas personas, Dios no nos ha dado otro nombre con el que podamos ser salvos, excepto el de Jesús. ¿Qué predicó el apóstol Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy, en la época del Espíritu Santo, el nombre de Jesús es ampliamente conocido. Sin embargo, en la época de la iglesia primitiva, el nombre de Jesús apenas se conocía y la gente tampoco sabía quién era Él. En esa época predicaban sobre Jesús. En la época del Espíritu Santo, a todos se nos ha dado la misión de predicar sobre Cristo Ansanjón. En esta época, ¿hay algún otro nombre por el cual podamos ser salvos? No hay otro nombre por el que podamos ser salvos. No podemos ser salvos excepto a través de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Por lo tanto, debemos predicar a Cristo Ansanjón, la Madre Celestial Nueva Jerusalén, Sión, el nuevo pacto, la Pascua y las fiestas de Dios. Si adquirimos el hábito de predicar estos mensajes en Samaria y hasta lo último de la tierra, Dios nos confiará el sacerdocio real en el cielo, ¿no es verdad? Seamos dignos del reino de Dios. Permítanme concluir el sermón después de leer un versículo más. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Experimentamos estas cosas mientras predicamos el Evangelio. Y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, asimismo, padecéis. Algunas situaciones difíciles pueden surgir mientras predicamos el Evangelio. Seamos los que superemos todos los obstáculos para que se nos considere dignos de entrar en el reino de Dios. Si durante este año hemos dudado, aunque sea un poco debido a diversas razones, debemos dejar atrás nuestro temor e inseguridad e ir a predicar. El propósito principal de la predicación es que las personas conozcan la verdad. Como resultado, llevaremos todos los frutos que Dios nos conceda. ¿No es así? Fijémonos todos juntos este objetivo. ¿A cuántas personas vamos a predicar esta palabra en un mes? ¿Cuántas veces daremos testimonio de Dios y nos jactaremos de Él en nuestras conversaciones? Después de escuchar el sermón, sentimos el deseo de predicar, pero al salir de la iglesia, estas comprensiones se reducen a nada. No debemos tener este tipo de fe. Recordemos que el fundamento del nuevo pacto no se construye solamente escuchando la palabra, sino poniéndola en práctica. Oremos a Dios de esta manera. Por favor, concédame fe, valor y valentía para llevar a cabo la obra del Evangelio. Ayúdeme a convertirme en una persona maravillosa, capaz de guiar a muchas almas a sus brazos. De este modo, ofrezcamos muchas oraciones a Dios. No pedimos lo malo, sino lo que es bueno ante los ojos de Dios Padre y Dios Madre. ¿Por qué no responderían nuestras oraciones? Dios derramará su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos llevar a cabo la obra del Evangelio. Podemos comenzar participando en una predicación simple. Siempre que estemos en casa o tengamos una conversación, hablemos de Cristo Ansanjón, Dios Madre, Sión y la verdad. Cualquiera de estos temas servirá. Me gustaría pedirles que desarrollen este tipo de método de comunicación. De esta manera, todos podemos ser dignos de entrar en el reino de Dios. Espero que hayan recibido mucha gracia. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.